Todo lo que hay ahí con Féminas Tienda y Multiversos, ahí con ese código 15% de descuento. Hablamos, Conci, de la menopausia, hablamos de lo que conlleva los cambios físicos y también han dejado entrever ahí los diversos especialistas que nos han ido acompañando esta jornada sobre lo que pasa también con la salud mental. Así es, un tema que es prioritario hoy día y que lo hablábamos semanas anteriores en el Día Mundial de la Salud Mental, y hoy también hablar sobre los efectos psicológicos justamente con respecto a la menopausia, que afecta también a la sexualidad y algunos otros ítems. Está con nosotros Ivonne Alfaro, quien es psicóloga, ¿cierto?, del Hospital Guillermo Gran Benavente, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenida, un gusto que puedas acompañarnos para plantear justamente la salud mental desde esa vereda. Gracias, sí. Buenos días, chiquitos. Bueno, yo, como comentaba, estoy trabajando en el Hospital Regional, soy psicóloga clínica, trabajo principalmente con mujeres y agradezco igual que se hagan estas instancias donde podamos revisar un poquito cuáles son los efectos que uno puede ir notando en la salud mental de la mujer durante este periodo de transición y de cambio. Es muy importante que podamos empezar a tener esta conversación porque si nos ponemos a pensar, en realidad no nos enteramos mucho de estos cambios hasta que ya estamos como llegando a la edad, o a nuestras mamás, nuestras tías, nuestras abuelitas. Se vive como tabú hasta que nos toca. Entonces eso igual puede a veces parecer un poco chocante, puede ser extraño, se vive de manera a veces muy íntima, muy secreta, con vergüenza también, y esas cositas nos van en fondo tributando a que deteriore nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Y entendiendo que la salud mental en nuestro país, yo creo que con la pandemia se empezó a hablar un poco más. Claro. Y pensando, por ejemplo, tú señalabas quizás, y lo señalaba también la endocrinóloga, que es un proceso de años. O sea, entendemos que mujeres a los 50 años, a los 60 años están viviendo esto, donde esa generación también hay ciertos resquemores con la salud mental, de que voy a ir a hablar con alguien, a contar mis problemas. Claro. Cuéntanos un poquito, para ponernos en contexto también de lo que conlleva el acompañar las diversas etapas de la vida y en particular también a las mujeres en este ciclo. Claro, claro. Sí, la salud mental, como tú mencionas, es algo que no se habla mucho, que uno piensa en general que no... Al psicólogo van los locos, como que uno espera que ya estar súper mal para pedir ayuda o que alguien te deriva al psicólogo, un médico. Y en realidad es algo que debiese ser tomado como un acompañamiento en las distintas transiciones y momentos de la vida. Ya, claro, como bien mencionas, en la pandemia se empezó a hablar más, pero esto venía desde antes, o sea, desde infancias. Hay cifras de que Chile es uno de los países con peores infancias en el área de salud mental. Entonces, desde ahí, problemas escolares, después uno vive esta primera como transición en la adolescencia, que también es un cambio hormonal importante, y son lo que se constituyen como crisis normativas, ya que igual vendría a ser esta transición de la menopausia, que en el fondo nos cambia un poquito, cambiamos de fase, ya se marca el fin de este periodo fértil, y que no hay que patologizarlo como tal, si bien no va a ser una enfermedad, es una transición, es un cambio, hay un cambio hormonal también, entonces claro que nos deja más vulnerables como para poder ir desarrollando ciertos síntomas y ciertos cuadros en la salud mental que nos pueden empezar a afectar y por lo tanto también requiere de un acompañamiento, así como en la adolescencia que se presentan ciertos síntomas y uno va al psicólogo, después en los trabajos de repente, y ya también entrando más en la adultez. Cómo también ir abordando los cambios que se van generando, como tú bien dices, ¿no? Muchas veces cuando hay problemas tendemos a irnos hacia adentro, siempre decimos eso, cuesta conversar. Claro. Siempre hacemos de los temas complejos algo tabú, algo que nos cuesta soltar. Por ejemplo, el síndrome del nido vacío, que también va ocurriendo quizás en esa etapa donde justamente se va juntando con la menopausia. ¿Cómo podemos hacer para atrevernos a pedir ayuda y atrevernos a decir que algo efectivamente está pasando en esa etapa tan importante para la mujer? Claro, de cierta manera hay que ir perdiendo un poquito la vergüenza, derribando mitos acerca del acompañamiento en salud mental, conversando sobre todo con nuestras redes de apoyo, conversando con otras mujeres, con personas que nos hacen sentir cómodas, validadas.
porque no es necesario esperar hasta que ya no demos más, digamos, empezar a entrar en cuadros anímicos más severos para pedir ayuda. O sea, es muy importante que se visibilice que el espacio de la psicoterapia puede ser un acompañamiento. Ya puede que uno vaya sin tener un diagnóstico, sin tener un trastorno como tal, sino que solamente como un espacio donde yo puedo explorar, ordenar mi cabecita, ver qué cosas me están afectando, donde tengo la seguridad de que no voy a ser juzgada y que esto va a ser confidencial. Y de ahí uno puede ir de repente derribando estas barreras que uno tiene a la hora de pedirle ayuda a sus redes de apoyo, a los más cercanos. ¿Qué hay con aquellas personas que tienen tendencia, por ejemplo, a estos cambios? Por ejemplo, en la adolescencia quizás vivieron épocas depresivas, en la época laboral temas más de ansiedad. ¿En la menopausia es esperable también que ocurra alguno de estos tipos de cuadros? Claro, claro, de cierta manera siempre el historial en salud mental nos va pasando la cuenta, digamos, nos va dejando ciertas vulnerabilidades. Por lo mismo es muy importante que desde que nos pasan las cosas podamos ir pidiendo ayuda, porque no es lo mismo una mujer, no sé, de más de 50 que va por primera vez a psicólogo versus una mujer de la misma edad que sí, yo un par de veces fui a psicólogo, una vez que, no sé, pues tuve esto mismo del nido vacío o a lo mejor una crisis en la pareja. En el fondo nuestro ciclo de vida está lleno de crisis, ¿ya? Y crisis no es algo necesariamente malo. Las crisis hay normativas, que en el fondo son las crisis que todos vivimos, y están también las crisis no normativas, que eso sí pueden ser accidentes, cosas más inesperadas. Pero dentro de la vida, no sé, pues los cambios de casa, cambios de colegio, terminar una relación importante, no sé, a lo mejor un trabajo donde yo estuve mucho tiempo y entrar a otro nuevo, no va a generar necesariamente una patología, pero sí es como una adaptación, es algo nuevo, donde tenemos que echar a andar nuestros propios recursos, ahí se rejuega nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, ¿cierto? Empezar a ver si me siento capaz de entablar nuevas relaciones, de asumir nuevos desafíos, salir un poquito de la zona de confort. Entonces eso es normal, pero claro, cuando uno ha tenido antes un acompañamiento se hace un poquito más llevadero. Sí, muchas veces cuando vamos cumpliendo años, en general, uno va apagándose, como que el cumplir años fuese algo negativo. ¿Cuál es la importancia de probablemente ver las distintas etapas como siempre con cosas buenas y obviamente desde el interior, el reconocer que el cumplir años no necesariamente debe ser malo, sino todo lo contrario? Que vayan llegando estas etapas para la mujer y también para el hombre, pero que sean cosas que nos vayan haciendo crecer también, verlo desde lo más positivo posible. Claro, sí, de todas maneras, porque cada etapa va teniendo su desafío, pero también va teniendo su fortaleza. Uno mientras más tiempo pasa va tomando más experiencia, ya hay cosas que yo ya viví, dolores que ya conozco, entonces ya no me voy a pegar el porrazo tan fuerte como antes, sino que ya esto es algo que yo ya sé más o menos cómo manejar. Entonces sí, igual es importante ir dándole de repente ese giro, y el hecho de compartir también con personas que estén viviendo algo similar a nosotros, nuestras amigas, vecinas, colegas, nos da más perspectiva. Sí, y respecto a todo lo que podemos ir acompañando con unas gráficas que tenemos, señores, esto nos ponemos de pie, vamos al video wall, vamos al video, vamos igual nomás acá a nuestro video wall para... doble el pie, para ir viendo también todo lo que hay respecto a la menopausia con estos estudios precisamente acá en nuestro país actualizados de este año. Claro, sí, mira, en este gráfico lo tomé de un estudio que está de manera gratuita, uno lo puede descargar como una clínica virtual que es en neopausia, y este estudio se hizo en Chile, se hizo este año durante ahora el segundo semestre, entonces ahí estaban como las primeras cifras y nos hablaba un poquito de, este estudio buscaba, fue 5.000, un poquito más de 5.000 mujeres que participaron de manera virtual, y se indagaba sobre los síntomas que podían percibir en este periodo de la menopausia, categorizado en síntomas psicológicos, físicos y urogenitales, como lo comentaba un poquito antes la doctora. Entonces acá se diferencia principalmente por edad, entre la postmenopausia, ¿cierto? Según más de 40, 50, 50 y más. Y en el fondo lo que es llamativo es que
el puntaje más bajo es 19, ¿cierto? Pero de 15 para arriba ya eran catalogados los síntomas como severos, como un impacto severo en la salud de las personas. Esto es muy autopercibido. ¿Ya? Claro. Entonces, de cierta manera, nos damos cuenta que para todos los rangos etarios, el deterioro que perciben es grande. O sea, hay harto cambio físico, hay harto impacto psicológico, hay también molestias que de cierta manera nos van a limitar nuestra funcionalidad en la vida cotidiana, en nuestras relaciones y en cómo nos vamos sintiendo en esta transición. Ahí destacan obviamente el grupo que más afectado como de la posmenopausia tardía, que puntuaron más alto que todos los otros grupos también, porque entonces sería este grupo donde hay más molestias, más posmenopausia tardía, entonces en el azul, ¿verdad? Claro. Posmenopausia tardía y aquí tenemos el celeste o azul, ¿verdad? Claro. Que es donde mayor molestia causa. Claro, pero en el fondo todos los grupos se vieron afectados. Luego viene la posmenopausia temprana, ¿cierto? En el verde. Claro. Y este otros son perimenopausia, no se alcanza a leer ahí, claro. Pero claro, son periodos previos a que se cumpla este plazo de los 12 meses en ausencia de menstruación. Lo que hay precisamente con tener estos estudios y poder sacar una radiografía finalmente de lo que hay en nuestro país, porque para qué estamos con cosas, todo lo llevamos a estudios internacionales, a ver que, no sé, en Europa pasa esto cuando la realidad latinoamericana y la realidad chilena es distinta, ¿de acuerdo? También a nuestras condiciones que hablamos, no sé, pensando Concepción, es más lluvioso, también afecta en la salud mental y el decaimiento, por así decirlo, en ciertos momentos de la vida. Claro, porque si bien, igual comentaba la doctora, cada persona, cada mujer lo va a vivir de manera distinta, ¿cierto? Pero también hay algunos factores como sociales, culturales, que nos afectan de manera transversal y nos dejan en una u otra posición al momento en que enfrentamos esta fase, esta Aquí transición. tenemos, ¿cierto?, los síntomas que bien pueden acompañar y desarrollar, por ejemplo, la ansiedad, ansiosos y o anímicos. Claro, en el fondo estos son los síntomas como más comunes que podríamos ver en nuestra población de mujeres chilenas. Todos los cuadros ansiosos, ya sea esta dificultad como para estar en el momento presente, ya sea rumiar mucho, pensar mucho, esta inquietud como más del cuerpo, psicomotora, problemas para lograr conciliar el sueño. Mover la patita, mover la manito, agarrarse el pelo. Claro. O a veces el fumar, de repente hay harta gente que fuma, manejar la ansiedad. Y estos bochornos también de los que se hablan, que es constantemente con ese excesivo calor, claro. Y que afecta el sueño y ahí nos afecta todo. No te deja dormir y si uno no descansa bien anda de mal ánimo. Entonces así al final están todos ciertamente relacionados entre sí. Pero se menciona igual el insomnio, la fatiga física y mental, no sé si se ha comentado que dan a veces como estas lagunas mentales, como episodios igual de desorientación. Claro, entonces igual eso amerita una evaluación ya por neurología para descartar, pero igual muchas veces pueden ser producto de esta misma fatiga mental que uno empieza como a experimentar cuando uno está fatigado, cansado, ya las funciones cognitivas, la atención, la memoria, empiezan como a decaer también. Ya, bueno, ahí están estos síntomas igual urogenitales, la sequedad, los cambios en la libido, los cambios en la orina también, de mayor frecuencia de micción. Nos queda un par de minutitos, Ivonne, y me gustaría que pudiéramos profundizar también en todo lo que hay precisamente con la sexualidad, llegando ya pasado los 50, por ejemplo, que es un tema que no se habla muchas veces. Hablamos de sexualidad, obviamente, de lo transversal que vivimos, los cambios físicos y mentales, pero en sí lo que conlleva en esta época donde uno dice, oye, quizá hay más libertad, ya está irresuelta, los hijos se fueron de la casa, pero el cuerpo de repente no te está acompañando como tú quisieras. ¿Qué hay también con ese apoyo y esa contención en esta temática? Claro, acá es súper trascendental la comunicación, el apoyo de la pareja, de la familia, el poder abordar estos temas y pedir ayuda también cuando uno lo necesita. Acá lo importante es que más que, bueno, se generan todos estos cambios, pero uno igual debiese poder estar más atenta a sus propias necesidades y sus propios límites en lo afectivo y en lo sexual. Ya de repente pasa que uno vive el resto de su vida muy orientado hacia, a la mujer sobre todo se nos socializa más como orientada hacia los demás, de ayudar, de cuidar, de atender.
Y ahora igual es una crisis donde uno puede aprovechar de mirar hacia adentro y decir, ya, pero en realidad, ¿estoy cómoda aquí o no estoy cómoda? ¿Cómo me acomoda a mí vivir mi sexualidad? Entonces empezar a replantearse eso y también ojalá, ideal que la pareja fuese respetando y conversando esto también para que se pudiese vivir una sexualidad más plena y placentera para ambas personas. Así es, nos enfocamos en sexualidad, pero también seguimos entonces en nuestros síntomas que van acompañando y que muchas veces perjudican la sexualidad y tantas cosas que son importantes dentro de las distintas etapas. ¿Qué pasa también con los cambios corporales, como el peso, los dolores físicos, también la irritabilidad? Claro, sí, eso igual es todo al final para irlo conversando con las personas con las que uno se rodea. Ojalá buscar la comprensión y la expresión súper clara de mi necesidad. Como, ¿sabes? Que a lo mejor me dice, pero si antes nunca te molestaba hacer esto. Ya, pero ahora sí, ahora me molesta y más allá de uno seguir haciendo las cosas que ya no quiere o no se le hacen cómodas, ir conversando y construyendo estos nuevos límites con nuestras redes de apoyo. Y para eso hay que tener y llevar de una manera integral, un bienestar integral, dormir lo suficiente, nos señalaban ahí mínimo 7-8 horas, comer de manera saludable, practicar actividad física, tener todo lo que hay, obviamente, en un apoyo familiar. Y en caso de ser necesario también la medicación, todo lo que conlleva este proceso, como señalamos, más de un tercio de nuestra vida como mujeres vamos a estar en el climaterio. ¿Qué mensaje le dejarías a aquellas mujeres que nos están viendo, que están ingresando también a este periodo? Mira, igual sugerirles que obviamente en caso de que vean alguna señal de alerta, algún malestar que se está prolongando, cronificando, que se hace muy difícil de llevar, pedir ayuda, acudir a los programas de salud mental o al especialista específico para cada cuadro que se esté presentando y pedir este apoyo, ya ahora de manera transversal y como igual comentaban antes, a lo largo de la vida, el sueño, los hábitos de alimentación, el deporte, eso siempre mantenerlo activo, aunque sean unas caminatas con las amigas, siempre que esté ahí, ¿ya? Y el apoyo familiar, sobre todo eso es algo que hay que buscar, que hay que conversar, que hay que pedir, que no tengan miedo en pedir y expresar. Estas son mis necesidades ahora y para que todos estemos bien, ojalá se puedan ir haciendo esas adecuaciones. Sí, a conversar, a atreverse a plantear lo que a uno le está pasando, a dejar sentirse también acompañado por la familia, por los hijos, hijas, por la pareja, claro, hermanos, etcétera, para obviamente llevar de la mejor manera esta preparación y este bienestar integral que debemos de tener, claro, en toda época de nuestra vida. Claro, porque si bien se percibe como algo súper individual y súper a veces hasta con vergüenza, es algo que a sus pares también les va a estar ocurriendo, a sus mamás les ocurrió, a todas nos va a ocurrir, entonces es algo que hay que salir de las cuatro paredes y tiene que visibilizarse y requerir los apoyos necesarios. Te agradecemos ese mensaje, que nos hayas podido acompañar en esta oportunidad, que tengas una excelente semana. Gracias, sí, ustedes igual. Y de esta manera, con conversaciones que son sin duda un aporte para ustedes y para nuestro medio de comunicación, nos vamos a una nueva pausa comercial. Pausa y vamos con avance de prensa.